Bueno, pues os voy a ir dando las pruebas que hicisteis hace un año, con la diferencia de que ahora son solamente tres ítems de los que hicimos. ¿Bien? Entonces, ¿Borja quién era? Yo. Eso es, Borja. Bueno, espera, perdona, igual no son las que no son. Estas son para mí. Estas. Mira a ver que todas pongan tu apellido. Vais a ver que tienen tipes, eso es porque había marcas de evaluadores, no le hagáis ni caso y ya está. Tú eres Alejandro. Sí. Y tú eres Sheila. Venga. Bueno, pues el primer ítem... Esto no me acuerdo. No os preocupéis, ahora lo vamos a ir viendo. El primer ítem que teníamos decía el futuro es ya presente y el presente encierra ya el futuro. En este, bueno, os leo el enunciado, ¿vale? Las frases que vienen a continuación tienen relaciones de tiempo entre un suceso y otro, ¿sí? Debes decir, o debíais decir, si estas relaciones son del mismo tipo en cada una de las dos frases y en qué apoyas tu respuesta. Vale, básicamente teníais que decir si la relación entre futuro y presente en la primera oración es la misma que en la segunda oración. Si en vuestra opinión es la misma o es diferente, ¿vale? Puede que penséis que hay elementos en una frase o en otra que dan a entender que son iguales o que no. Entonces, pues bueno, tanto si elegíais que sí o elegíais que no, pues justificar la respuesta. Entonces, si os parece, vamos a empezar siempre por... A ver... por Alejandro, lees tu respuesta y nos lees la justificación que dabas, ¿vale? Entonces luego va Borja y luego Sheila. Y simplemente ahora leedla y vamos pensando, ¿vale? Si se nos ocurre alguna otra cosa o qué podemos decir. Entonces bueno, ¿tú qué tenías puesto? Yo puse: tienen la misma relación de tiempo, ya que el futuro siempre, a medida que pasa el tiempo, es presente. Hablando de futuro inmediato, del tiempo que va a suceder y sucede ya. O sea, para ti tenía la misma relación. Para mí sí. Sí, para mí tenía la misma. ¿Y puedes leer lo que tenías? Sí, porque en la misma relación de tiempo, ya que en ambas oraciones se engloba o se introduce el futuro dentro del presente, y en las dos se pone al futuro en el mismo lugar que el presente. ¿Y para ti, Sheila? Yo tengo también que ambas frases significan lo mismo, que el presente es tan rápido que enseguida se pasa y nos trae el futuro, y que lo que en un momento determinado es futuro, dentro de menos de un segundo será presente. Vale, ¿y hay algún elemento en las frases que os hagan pensar que son iguales o que pudieran diferenciar las dos frases o así? El ya, quizás. El ya. El ya. ¿Y por qué el ya? Porque en mi cabeza estás ya entrando en el propio futuro. Con el ya. Sí, según dices ya. Yo aquí no me mojo, yo pregunto, pero sí, es que decir vosotros lo sí. que... Yo creo que también. Sí. El ya. Pero ¿por qué entras ya en el futuro con el ya? ¿Qué os sugiere el ya en una frase? Cuando utilizáis, por ejemplo, vosotros el ya. El momento de ahora. El momento de ahora. Antes de empezarlo estás en el presente y cuando las acabo ya se supone que estás en el futuro. No le había dado esto. ¿No queréis aportar algo más así? No. Tiene que durar un poquito más, ¿eh? No sé, yo creo que es el ya lo que marca un poco esa relación. Y luego hay alguna otra cosa más que difiere entre las dos frases. Por ejemplo, tenemos verbos diferentes, ¿no? Bueno, al final difiere el orden. El orden. Sí, Que la primera dice primero el futuro y luego el presente, y la otra es justo al revés. Sí. Pero el significado yo creo que es el Vale, mismo. tenemos un orden diferente, ¿no? El futuro es el presente encierra ya el futuro. ¿Y eso podría cambiar el significado o en este caso no? No, yo creo que no. No, es el mismo. El mismo. Y la diferencia entre los verbos, ¿a ti qué te parece? No, a ¿Si hay que mí... encerrar o...? Hombre, pues... Pensad un poquito. Marca un poco porque tenemos... Yo creo que marca un poco la relación, porque en el futuro es ya presente y en el otro dice que lo encierra, como que en el propio presente tiene ya introducido lo que va a pasar luego. Eso es. Al fin y al cabo es la relación que marca entre las dos, al cambiar el orden. Vale, entonces, ¿podríais explicarme qué significa cada frase para vosotros?
más o menos, interpretarla. Yo sé que tiene significados bastante ambiguos y que dan lugar a muchas interpretaciones. O sea, que no sé hasta qué punto hay una respuesta totalmente correcta, pero sí me gustaría que reflexionéis un poquito. Entonces, ¿quieres comenzar? Yo, Sí, vale, por pues ejemplo. la primera frase, ¿qué significa? Sí, o qué sugiere para vosotros. Pues a mí que me sugiere que el futuro y el presente, pues o sea, me estás diciendo que lo que voy a vivir dentro de nada es lo que ya estoy viviendo ahora mismo, ¿no? Y en el presente encierra ya el futuro, pues simplemente es, pues eso, pues respecto a la frase anterior, ¿no? Que el futuro es ya presente, pues me estás diciendo que el futuro, o sea, lo que estoy viviendo ahora, es ya lo que va a suceder. Es decir, que para mí son las mismas frases. O sea, que tiene una relación totalmente directa, presente y futuro. Sí, yo creo que sí, vamos. O sea, Para vosotros podríais Sí, yo comentarla creo un poquito. cuando dice el futuro ya es presente, yo creo que quiere decir que en el momento que lo que estamos viendo ahora, en el momento que veámoslo dentro de un segundo, ya es el futuro. Por lo tanto, ya pasará de futuro a presente. Y la segunda, al decir que encierra el futuro, es que tú conforme vas viviendo, como si fuera una cadena, lo que va llegando está dentro del presente, pero es ya el futuro, por lo tanto se está encerrando. Está pasando lo del futuro a ya presente. Lo están cerrando. Sí, lo está metiendo ya en presente. Ajá. Yo creo que serían futuros muy inmediatos. Ah, vale. Tenemos futuro inmediato y... Yo creo que los dos son unos habría futuros muy otros- inmediatos, porque los mete casi en el presente, entonces sería lo que vamos a vivir. Pues la última palabra que voy a decir yo en esta frase, Ujú. ahora mismo es el presente, pues esa ya será el futuro, y cuando acabe la frase ya habremos pasado de lo que fuese futuro a lo que ya es presente. Vale. Es que no habíamos oído eso, lo del futuro inmediato, un futuro inmediato, ¿no? Vale, me lo parece puse yo interesante. ahí, pero vamos. ¿Eh? Eso lo puse yo Ah, ahí lo en la pusiste tú. frase, sí. Sí, no, es un matiz bastante interesante, Pero ¿no? vamos, Diferenciar los fíjate, a futuros. saber de dónde lo saqué. Bueno, y... Yo lo mismo que han dicho ellos, el futuro es ya presente, que lo que hace un segundo, este momento de ahora era futuro, ahora ya es el presente. Y la segunda frase del presente encierra ya el futuro es lo mismo, pero al revés, que estamos ahora en un presente, pero a la vez, según voy hablando, es ya el futuro de cuando he empezado a hablar. Yo creo que es eso. O sea, que vamos, que está todo relacionado para vosotros, presente y futuro, en este caso, en la línea del tiempo igual. Sí, Sí, igual. Y si pusieras pasado, también. También. sí, Pero sí. según he Sí, terminado, ya es pasado. La primera palabra es pasado y ya la última ha pasado de lo que era futuro a ser presente. ¿Y cómo meteríais ahí el pasado? Por ejemplo, en una frase, o sustituyéndola igual por el futuro o así. El presente ya es pasado. Sí, El presente ya es pasado. Y el pasado encierra ya el presente. Ujú. O sea, sería lo mismo, el pasado encierra ya el presente, Sí. sería ir para atrás Sí, en la línea del en tiempo. un punto más atrás. ¿Y el primero, como habías dicho? El Que- presente. Presente ya es El pasado. presente ya es pasado. Vale, exactamente lo mismo. Vale, ¿alguna cosita alguna idea que... A ver, yo he recibido también respuestas, o vimos respuestas que decían que no. ¿Por qué creéis que hay gente que puede interpretar estas frases como que pudieran ser diferentes? Igual por lo que hemos comentado del orden. Sí. Del orden. Igual. Pues, Es que para mí significan lo mismo, pero igual por el orden hay gente que habrá pensado que... Sí, yo creo que también el orden puede llevarte a error, pero vaya, no sé, yo no he visto así, pero bueno. vale, porque están... o sea, Porque primero- no es tiempo inmediato para esa gente. Claro. A lo mejor el presente para ellos es estar aquí y todo lo que dure esta entrevista es para ellos presente. Y Vale. O sea, hay una distinción entre un presente que abarca un bloque más grande eso es. y luego como un pequeño presente con un futuro, ¿no? Eso es. Redacción o así. Para mí, pues, por ejemplo, para mí puede ser presente, pues, todo el día de hoy, a esta hora, todo el día de hoy. Pero para otra persona, pues, el futuro, lo que voy a hacer a la hora de cenar, por ejemplo. Para mí es futuro lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Otras personas puede ser presente el día de hoy. Son interpretaciones, yo creo. O sea, que es claro, según la interpretación, ¿no? La relatividad de la interpretación. ¿Opináis igual? Sí, yo Sí, creo sí, que sí. o sea, es- Vale. Pues bueno, vamos a... Se veremos a la siguiente. Bueno,
No la cerramos del todo esta, porque bueno, se supone que es la que más juego nos tendría que dar. Vamos a los ítems de aceptabilidad. Vale, en este, bueno, os leo, ¿vale? En el fragmento presentado a continuación encontrarás algo extraño. Debes indicar los aspectos que aparecen incorrectos y después corregirlos. Vale, lo de corregirlos era lo del PL, no sé si os acordáis. Y además debes presentar una justificación y explicar por qué era lo del PNL. Entonces, si os parece, vamos a leer frase por frase y me vais comentando lo que habíais puesto y por qué, dando una justificación o leyendo la justificación que teníais. Y si en algún momento veis que se os ocurre alguna otra cosa o que algo de lo que pusisteis creéis que no estaba bien, que también es posible, pues lo comentáis, ¿vale? Entonces, bueno, leo la primera frase, que es: el señor coronel Fillmore estaba en cambio desde su oficina y desde la ventana miraba al norte, al pequeño triángulo de desierta llanura que las rocas no ocultaban. Entonces, bueno, ¿qué veis ahí? Yo quité, bueno, de hecho yo quité cambio desde, las dos palabras, ¿Las quitaste? las quité. ¿Y por qué? Pues porque pensé que no tenía sentido en el texto. O sea, No que sé. sobraban. Sí, o sea, que la frase se quedaba bien quitando esas dos palabras. Pues que para mí no Sí. tenía sentido. Y quedaría el señor coronel Fillmore. Estaba en su oficina Estaba en su oficina y desde la ventana miraba al norte. Eso es. Yo he quitado el señor, porque creo que el señor coronel, ya la propia palabra coronel ya le da bastante rango como para que también ponerlo señor. Vale, podemos decir el coronel Fillmore, Sí, ¿no? yo creo que ya tiene bastante rango como para ahorrarte coronel, Ajá, porque coronel vale. yo creo que es más que señor. Ajá. Luego estaba en cambio, Es más de significado, ¿no? sí, es más que nada es como decir muy mucho, Por pues, semántica. sí, no por Ajá. sobrecargar. Y en vez de cambio por guardia, porque supongo que el estar en guardia entra dentro de su trabajo como coronel. Y al norte las junto y pongo al norte. Eso es pura gramática. Cierto es. Al Eso norte también, y eso también lo tengo. Y luego creo que el pequeño triángulo de al desierta norte, llanura- ¿por qué? Yo pregunto, ¿eh? Al norte, Para pues, que me des la justificación. gramática, va junto, creo. Siempre va junto, ¿no? Si no preposiciona, Sí. Preposición. está con Las él. preposiciones y determinantes van juntos. Sí. Yo pregunto Sí. para que me deis la Vale. explicación. Y luego al pequeño triángulo de desierta llanura, creo que desierta sobra, porque la llanura ya sabemos que está desierta. Y ya está, hasta el punto no he Hay quitado. otro más. cambio relacionado con el significado, Sí. ¿no? Y como que llanura ya lo dice y Sí. como que es redundante igual desierto. Sí, es redundante, yo creo. Es como poner baja llanura. Pues lo mismo. ¿Y para ti, Sheila? Yo, lo primero, lo mismo que Alejandro, he quitado cambio desde, porque creo que sobra. Bueno, no que sobre, es que además creo que en el texto no tiene sentido. Estaba en cambio desde su oficina, no sé, no lo vi con sentido y lo quité. Y luego lo de a él, que lo he cambiado por un al, Vale, porque la también. preposición a más el determinante él, se escribe en al, siempre. ¿Y algo más en esta frase? ¿Has cambiado? Yo no, cambio desde y el al. Vale. Y ese, en vez de quitar cambio desde... Bueno, ¿tú qué habías dicho con lo de cambio desde? Yo en vez de cambio, guardia. Porque creo que Vale. vamos con el ¿Y contexto. lo de en cambio desde lo has dejado? Pero a ver, es que no. No, el cambio lo quito. Entonces mi frase sería: el coronel Fillmore estaba en guardia desde su oficina. Ah, vale. Estaba en guardia desde su oficina. Y ese en cambio podría estar en algún... O sea, quitando igual el desde, por ejemplo, el coronel Fillmore estaba en cambio o No, desde creo que su no tiene oficina. ningún sentido. ¿No? Es que esto qué significa, que se estaba cambiando o qué, porque Es que el en cambio es como para pasar a otra cosa. Sí, Como bueno. para hacer un cambio. Y Vale. ahí no, creo que está fuera de contexto. Y si esto estuviera siguiendo otro contexto, quizá podría tener sentido. Sí, pero dependería del contexto. No sabría que. Depende del no sabemos No sé si qué ocurre contexto aquí. sería. Digo, ¿eh? No sé. Creo que no tiene sentido de ninguna manera. Porque si dices el yo- coronel Fillmore estaba, coma, en cambio no estaba, pues no tiene ningún sentido. Entonces ahí está fuera totalmente de contexto. ¿Tú también piensas eso? Sí, o- porque lo último que pone es un estaba y indica luego un lugar, no otra frase.
No tiene nada que No. no tiene ningún sentido, porque el estaba no dice nada. Si fuese, por ejemplo, el coronel estaba en la oficina, coma, en cambio no estaba trabajando, pues sí que tendría algún sentido. De esta manera no. Y ese en cambio no podría hacer referencia a algo que hubiera antes de este texto. Igual. Hombre, quizás No sí, lo pero sé, claro, tendríamos que son tener cosas ese- que se me van. Sí, tendríamos que tener ese texto Claro. para valorarlo. Claro. O sea, ¿no descartaríamos esa posibilidad? O... Depende. No sé. Si antes el texto está hablando de que otra persona estaba en otro sitio y luego dicen que el coronel Fillmore estaba en cambio en ese sitio, puede ser, pero habría que tener el texto para Ajá. verlo, porque Yo creo que ahora mismo en este Ya. párrafo no tiene ningún sentido. teniendo solo este Tiene su fragmento contexto. no tiene sentido. Ujú. Vale, claro. ¿Qué más? Luego a él habéis dicho todos. El pequeño triángulo de desierta llanura que las rocas no ocultaban, todo bien, ¿no? Sí, he dicho lo de desierta, yo lo he quitado. Eso es, lo de desierta. Vale, los demás no lo habéis quitado, lo de No, desierta. yo lo tengo bien. O sea, lo dejé así. ¿Y nos parece lo que dice él? ¿Qué opináis o así? Sí, puede ser. Sí. Sí, porque una llanura, a fin de cuentas, sí está desierta. Sheila. Se puede quitar, pero tampoco, no sé, porque esté puesto tiene sentido también. Eso es, no le quita sentido a la frase. Vale. O sea que tampoco os sobraría igual, tanto como, No. como en No. tu caso. Vale, siguiente frase. Veía una línea de puntitos negros que se moverían como hormigas, coma, precisamente en dirección a él, a la fortaleza, y parecían actualmente soldados. Bueno, en la primera parte veía una línea de puntitos negros que se moverían como hormigas. Pues bien, yo cambié el moverían por movían, porque la frase empieza con un tiempo verbal en presente, que es veía. Entonces, veía una línea de puntitos negros que se movían como hormigas. Es decir, la frase está toda en el mismo tiempo verbal. En pretérito imperfecto está. Sí. ¿Vosotros Sí, yo creo- también lo habéis cambiado? Sí, es concordar este tiempo verbal con el de veía, simplemente. Ajá. Claro, eso es. Sí. Veía. Veía está pretérito imperfecto y moverían en condicional, y yo he cambiado el moverían también a pretérito imperfecto. Es que no tiene ningún Está sentido muy que la bien. misma frase, sin cambiar el tiempo, Ya. cambie el tiempo verbal. Ya. O sea, Ya. simplemente por concordancia, bueno, simplemente, por concordancia con Sí. con el primer verbo, ¿no? Claro, Sí. eso es. Exacto. Y luego, precisamente en dirección a él, a la fortaleza, y parecían actualmente soldados. Precisamente en dirección a él. A ver qué tenemos. ¿Habéis cambiado algo aquí? No, Yo quité actualmente, sí, yo también. porque no Ah, vale, estaba... vale, pero antes de esto, Ah, vale, en antes de dirección sonar. a él, Yo quité precisamente. precisamente. ¿Cómo quedaría sin precisamente? Puedes... Veía una línea de puntitos negros que se movían como hormigas en dirección a él. Hacia él creo que he puesto. A ver. Sí, parece que sí, lo estoy Sí. viendo aquí. He cambiado también el A y he puesto hacia él. Vale, y el precisamente, ¿por qué lo habías quitado? Porque creo que no hace mucha falta ponerlo. O sea, que se podría prescindir de él. Sí. ¿Vosotros qué pensáis? A mí es que no sé, me da una información Sí. de que, Yo lo veo así también. las hormigas están... O sea, que Eso. la dirección en la que Da se una- mueven es hacia él. Una información que casualmente el que está mirando va justo hacia él. Es como darle más información al texto, simplemente. Pero que Más- también Sí, podría Vale, sobrar. vale, vale. podría... Lo mismo que ha puesto ella. Le da más intensidad, yo creo, al texto. Sí, lo que ha dicho Sheila tiene sentido, Sí. pero que no tendríamos por qué quitarlo, ¿no? Eso En es. vuestra opinión, que no sobra. por así Sí, bueno, decirlo. que da una información de que las hormigas concretamente van hacia... Yo creo que le dan al texto un poco Sí. esa intensidad, si no se quedaría muy plano. Simplemente en dirección a él. Pero precisamente el que está mirando van hacia él y no hacia otro. Ya, vale. Para darle, sí, para enfatizar, ¿no? Que Sí, van a eso es. a por él. Precisamente en dirección a él. A él habías puesto hacia. Sí. ¿Y por qué? Creo que porque me queda mejor, pero que también puede ser a él ahora que lo veo. Sí, pues se puede cambiar, ¿eh? Aquí no hay Sí. Sí. Yo creo que me queda mejor, y sí que me queda mejor, pero el hacia, en dirección Sí. hacia él. ¿Y por qué lo cambiarías? ¿Simplemente porque te suena mejor? porque o- me sonaba mejor, no sé. Porque me sonaría mejor. ¿Vosotros lo cambiaríais?
pues podrías poner en vez de él directamente Fillmore, ¿no? El nombre del coronel. Ajá. Vale, tú cambiarías él. ¿Y lo del A por Asia? No, lo Pregunta, dejaría... No ves razones. No veo motivo para cambiarlo, vamos. Si tuviera que cambiar algo, cambiaría el él por Fillmore, pues simplemente por... Pues en vez de poner él, poner el nombre del coronel, sin más. Pero vamos, que así tal y como está... ¿Y por qué pondrías el nombre del coronel? Bueno, pues no, simplemente pues porque como es hacia él, hacia el que van, hacia el coronel, como hemos empezado hablando de... O sea, como el texto empieza con el señor coronel Fillmore, pues... Pues simplemente por eso, o sea, sin ningún motivo. ¿Vosotros? Yo lo he dejado así, Con el pronombre. precisamente dirección a él. Porque Para no creo que- repetir igual. otra Sí, vez. porque la hacía También. en dirección y hacia son muy similares. Bueno, es que esto, claro, depende del estilo del que escriba. Sí. A la fortaleza y parecían actualmente soldados. A la fortaleza... Nada, ¿no? Ahí. Correcto. Yo bien. Bien. Vale, lo tenemos ahí entre comas. ¿Os parece que está bien? Yo Sí, porque... soy un pesado, pero bueno, repito y... Sí, yo creo que está entre comas Pregunto. porque es una información suplementaria, digamos. Podría estar en comas y podría estar entre comas y entre paréntesis también. Sí, Dice hacia él, a la fortaleza, da más información. Es información. Sí, se podría suprimir, pero así... Es una información Lo que dice- extra que da, que se pone entre comas. Vale, digamos que amplía la información, Sí, ¿no? eso es. Vale, que nos dice que él está en la fortaleza, igual, precisamente en dirección a él, a la fortaleza. Vale, y aquí sí que habéis cambiado algo en la siguiente parte, ¿no? Sí. Parecían actualmente soldados. Pues yo actualmente lo quité. Y nada, simplemente es que no afecta el sentido de la frase. Y parecían soldados. Las hormigas, Vale, o sea que sobra, ¿no? sí, o sea, es que no me aportaba nada, pues lo quité. Porque la frase y parecían soldados, pues ya hace referencia a las hormigas y lo deja claro. ¿Y vosotros? También Yo habéis tocado esto, ¿no? Sí, yo cambié actualmente por principalmente. Porque me da la sensación un poco que él al mirar desde la ventana está, digamos, en una lejanía y no ve exactamente lo que es. Entonces ve principalmente soldados, no tiene la total información ni la vista perfecta como para... Por la sensación que me da a mí el texto, como que no puede ver totalmente lo que hay. Por eso pienso que parecían principalmente soldados o incluso sin la actualmente también estaría bien. Podría ser las dos. en O mi sea, opinión. principalmente, vale. Con principalmente ya cambiamos. Y el actualmente sin... Vale. ¿Y Seila, tú? Yo he cambiado el actualmente por una hora y parecían ahora soldados, porque creo que el actualmente significa como hoy en día, que es un concepto que abarca más que el ahora y que creo que ahí no tenía sentido. Y en cambio el ahora lo he puesto porque es en ese momento determinado, que antes no se parecían hormigas y en ese momento ahora entiendo. soldados. O sea, para ti el actualmente y el ahora se Son diferencian diferentes. en el rango que abarcan, ¿no? Sí. Del tiempo. Actualmente es más que en tiene- este preciso momento. Sí, Nada, vale. y por eso he cambiado por ahora. ¿Y el actualmente por qué creéis que lo ha podido poner el autor? No sé. Pues ¿Qué, que vale. qué creéis que se puede significar o simplemente no os cuadra? Para Yo nada? creo que habría que valorar un poco más adelante porque yo creo que dice actualmente soldados en ese momento, como que luego puede ser que cambien y no sean soldados, sean otra cosa. Ajá. Sí, o que cuando van en formación es cuando parecen soldados. Y en otro momento no. Claro, a lo mejor luego les ves en su tiempo libre y dices, pero este tío es soldado. ¿Y qué pensáis de lo que ha dicho Sheila de cambiar actualmente por ahora? O bueno, o los demás por principalmente, lo que habías dicho. No sé, yo no. Alejandro. Yo veo más alcohol principalmente o incluso nada. Incluso Yo- nada. Sí, actualmente yo lo quitaría seguro. Sí, No, yo lo que no sé sé- si no pondría nada o pondría principalmente. Pero son interpretaciones también, es lo que te surja a la hora de leer el texto, yo creo. Ya. Más bien. Ya. ¿Y Sheila cambiarlo por principalmente, tú cómo lo verías? Que también puede ser, pero yo me quedo mejor con el ahora. Porque primero dice que parecían una cosa, hormigas, y a mí me cuadra más decir y ahora soldados. O sea, con relación a lo anterior. Sí, en mi Vale, opinión vale, sí. vale.
Vale. ¿Tenéis más alguna otra cosa? ¿Algún comentario más sobre esto? No. Vale. Vale, tenemos la página que tiene el número 13, anuncios publicitarios. Esta yo, bueno, me gusta más que la otra, que la primera. Las frases que te presento son anuncios con humor, extraídos de periódicos y propaganda publicitarios. Y al lado de cada frase viene indicado cuál es el objeto al que se refiere el anuncio. Deberás decir qué sentido puede darse a estas frases y justificar el significado que tienen las palabras que las componen. Bueno, qué sentido le puede darse a esta frase, porque en este caso solamente estamos hablando de una, ¿no? Entonces tenemos Homo sapiens, así leído tal cual, y el objeto que se anuncia es un estudio de decoración de interiores. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera parte, que hemos hecho con la primera parte. Me vais leyendo, empiezas tú si quieres lo que tenías, luego tú y luego tú, Vale. y luego ya comentamos lo que se nos vaya ocurriendo ahora. Vamos a ver lo que habíais puesto, ¿vale? Yo puse que hace una similitud al Homo sapiens, pero cambiando la palabra homo por home, que significa casa en inglés, por el tipo de empresa, que es decoración de interiores, por lo tanto estaría la relación con home, que anuncia el producto de esta empresa. En mi opinión quiere demostrar relacionando su dedicación dedicando su dedicación al primer humano de la historia, quiere decir que se trata de una empresa con mucha experiencia en el sector. Vale. ¿Lees tú el tuyo? Sí, por favor. Sí, bueno, yo puse que era una utilización del cuerpo humano como escaparate para decorar un lugar determinado, ¿no? Para saber los innumerables tipos de cuerpos existentes en el mundo. Lo que... Bueno, a ver qué pone aquí porque... ¿Te acuerdas? Buah, Bueno, eso nos pasa a todos, lo de la letra. porque... Además como está fotocopiado igual tampoco Claro, se distingue muy bien, no sé. bueno, aquí más o menos pone lo que hace ver... Pues no sé, lo que hace ver las... Pues es que no sé ni lo que pone aquí. Buah. Utilización del cuerpo humano como escaparate para decorar un lugar determinado. Sí, saber los innumerables tipos de cuerpos existentes en el mundo, lo que hace ver Las muchísimas. las muchísimas maneras en las que se podría decorar un interior. Ujú. ¿Y tú qué tenías? Yo primero explico el significado de cada palabra y luego explico lo que quiere decir. He puesto que home es una palabra inglesa que significa hogar, sapiens proviene del latín y significa que sabe, y además home se parece mucho a la palabra homo, de homo sapiens. Entonces, home sapiens es un juego de palabras que significaría hogar inteligente, así traducido literalmente, o hogar que sabe, y en mi opinión entiendo que este anuncio quiere decir que seremos inteligentes si decoramos nuestro hogar con esa compañía. Vale. Bueno, muy bien lo que habéis leído y a ver si me podéis resumir ahora con vuestras palabras qué habéis entendido o qué entendéis ahora mismo por eso, después de también haber leído los compañeros las suyas, así, Homo sapiens, o cómo lo interpretáis. He oído cosas que me han Yo parecido interpreto bastante eso, que hace un juego de palabras con una palabra inglesa para relacionar, por si no tendría ninguna relación con una empresa de interiores. El Homo sapiens no le ve ninguna relación si no es cambiando esa palabra. Y creo que quiere decir un poco pues eso, su experiencia en el sector, que tiene muchos años de historia, que es muy buena. Y utiliza ese juego de palabras, pero tras oírlo de Sila me ha parecido también que puede ser también. Vale, Puede ser ya también, entiendo las utilizando... dos. O sea, tú veías la relación entre, claro, Homo sapiens de la antigüedad, que lleva mucho tiempo, ¿no? Y tú, perdona, tú que... ¿Cómo tenías? Yo... También puedes sí, tomar no, de los demás, ¿eh? Sí, no, la verdad es que lo que han puesto está en... ¿Tú cómo lo habías interpretado, Alejandro? Pues... Buena pregunta. Vale, tú habías relacionado lo del cuerpo humano por Homo sapiens. Sí, yo directamente... Sí, voy a relacionar a Homo sapiens, cuerpo humano, ¿no? Como antes, antaño, iban desnudos, pues yo simplemente eso, pues un estudio de... Ah, vale. Como iban desnudos, pues simplemente, pues eso, el estudio de la decoración de interiores, pues lo hice referencia al el cuerpo interior, humano. Sí, el interior o sea, de la ropa, igual. Eso es, al cuerpo, pues Ajá, antes curioso. iban desnudos, no llevaban vestimenta ni nada, y ahora pues todo el mundo los ves por la calle van vestidos y tal. Entonces simplemente
Vale, tenemos 3 relaciones diferentes, ¿no? Cada uno una. ¿Habéis pensado? Claro, o sea, es que, de hecho, yo no me fijé en lo de Homo sapiens. Ajá. Directamente yo... Vale. Homo sapiens. Simplemente... Ah, vale. O sea, yo directamente, o sea, sí lo leí, pero dije, bueno, en vez de Homo sapiens lo voy a enfocar desde Homo sapiens. Porque supongo que Homo sapiens lo sacaron de la palabra Homo sapiens. Entonces... Sabes esa relación ahora, eso ¿no? es. De la que comentan ellos. Eso es. Entonces, nada, pues el interior, pues Homo sapiens, ¿cómo iban? Iban desnudos. Vale, Y pues ahora, pues, simplemente, vale, te habías fijado en Homo sapiens y habías... Eso es. Y de ahí habías pensado cómo puede relacionarse esto con la decoración de interiores. Eso es. Y bueno, ahora leyendo lo que han puesto ellos, y me parece que está bien, muy bien. Él lo relaciona con todo el tiempo que lleva la empresa, ¿no? Por Homo sapiens. Y tú, que no hemos resumido la tuya. Por que el también me hogar. parece muy... Es un juego de palabras de la palabra Homo sapiens. Sacan Homo sapiens, que significa hogar, y eso que seremos inteligentes, hogar inteligente, no sé. Porque el sapiens, has puesto... Que Porque proviene es- del latín y significa que sabe, ¿no? Que sí, Sabe. el homínido inteligente, y pues al añadir la palabra sapiens a home, aparte de porque se parece, para dar esa connotación de que es algo inteligente. ¿Y os quedaríais con... ¿Cambiaríais algo de la vuestra o así? O... Yo quizás sí cogería un poco respecto al significado de sapiens, no como ha dicho ella. Porque yo desconocía los significados de sapiens y sí también tiene su Claro. lógica. Claro, es que esto cuando lo coges depende también de lo que... Claro, Joder, de lo que y sepas. que en el momento yo ahí Claro, tú seguro ya estás leí- deseando terminar igual, ¿no? No sé, ¿qué era la última o qué? No lo sé, no Ah. creo que Era un luego venían viernes. algunas. ¿Eh? Yo vi Era más un una viernes. relación de Era un tiempo. viernes eso, además era un viernes. Y yo, sí, según lo leí, dije, "Va, No viste la relación. no". Bueno, aún así me parece que las 3 interpretaciones tienen cierto sentido. Algunas igual están más de acuerdo con lo que la empresa anunciadora pretendía, ¿no? Pero bueno, igual podríamos combinar algunas de otras. ¿Y tú qué opinas de las otras o así? O Que de las están bien. relaciones? Vale, ¿tenéis alguna cosita más o así? ¿Algún comentario último? No me parece... No. Sobre lo del presente es futuro y todo eso, ya ha quedado claro, ¿no? Sí, No se os ha ocurrido sí. nada más. Nada. Bueno, pues si os parece lo vamos a dar ya por terminado. Voy a... Bueno, Borja, ¿qué tal? Bien, ¿Qué te pareció la experiencia? pues me parece, desde el principio me parece bastante interesante. Sí, Vale, desde el esa forma, principio, pues, desde- que nos lo propusiste, nos mandaste Ajá. el correo proponiéndonos la idea de hacerlo, me pareció bastante interesante. Porque ya me has hecho la mención del lenguaje y hay temas del lenguaje que pues, pueden parecer muy distintos, pero al final tienen toda una concordancia. Me parece bastante interesante. O sea, la sesión, ¿te Sí, gustó? Me Bueno, gustó, me gustaron las pruebas porque era, pues, al final le das un poco a la cabeza y ves que es bastante interesante, que tiene más allá de lo que de las simples palabras que vemos, y me parece bastante interesante para hacerla. Y debates de algo Curiosa. diferente, ¿no? Sí, sí, además, pues debates, escuchas un poco lo que opinan los demás, ves otras cosas también y conoces un poco más. ¿Habías reflexionado así antes sobre el lenguaje o alguna vez en tu vida? Quizá alguna vez, pues, después de algún examen que no has expresado exactamente lo que quieres decir, o que alguna expresión que tenías arraigada y que no era la correcta, pero no tan profundamente como esta vez. Me parece bastante interesante. Y reflexionarlo con gente. Más interesante aún por eso, porque ves otros puntos de vista que quizá desde tu perspectiva no lo puedes ver. ¿Eso te pasó? Sí, me pasó concretamente con la del anuncio, con esta chica, Sí. y me pareció muy interesante. Yo en su perspectiva no había caído, y luego al oírla dije, vi Sí. que tenía su lógica también, y me pareció también muy válida y bastante interesante. Sí, me acuerdo que disteis interpretaciones diferentes Eran y las bueno, tres distintas, ambas sí. interesantes, bueno, las tres. Vale, pues te voy preguntando te voy leyendo las preguntas y me dices. Teniendo en cuenta la experiencia de discusión, el debate que tuvimos el sábado pasado sobre los ítems del test que hicisteis ya hace un año, ¿me podrías contar tus impresiones sobre los aspectos que te parecieron más interesantes en el test o más estimulantes, aparte de lo que me has comentado? No sé si- El más interesante yo creo fue el primero. El juego, primero. porque es un juego, digamos, es un juego, se podría llamar un juego de palabras. Al fin y al cabo es lo mismo, más que, a mi parecer era lo mismo, Sí. más que dicho de distintas maneras. Al
final en el lenguaje se pueden decir muchas cosas distintas, se puede decir lo mismo de muchísimas maneras. Eso me parecía muy interesante. Además eran dos frases muy, para mí, bastante ambiguas, ¿no? Sí, y sí. daba pie a discusión. A mí me gustó. Me gustó por eso, porque puedes decir lo mismo de múltiples maneras. Me pareció muy interesante, la verdad. ¿Y qué me dices sobre los ítems de aceptabilidad? Eso era lo del texto para corregir y... También. Pasa que como ese ya da más pie a la interpretación individual, pero también era interesante porque... Sí, ¿tú crees que daba más interpretación, más pie a la interpretación individual ese que el primero, por ejemplo? Pregunto, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque muchas veces no todos escribimos igual, no nos expresamos igual. Por lo tanto, igual ya depende de lo que cada uno quiere expresar. Por lo tanto, si el que igual yo quiero expresar una cosa y la persona que lo ha escrito quiere expresar otra distinta, pues no nos vamos a expresar igual. Incluso queriendo interpretar lo mismo, no nos vamos a expresar igual. Por lo tanto, igual quiere decir una cosa lo dice de una manera, yo quiero decir lo mismo lo digo de otra manera, o no queriendo decir lo mismo lo decimos de la misma manera. Por eso, al parecer es bastante un poco lo que quieras expresar. Muy bien. Bueno, ¿qué más era? ¿Aspectos negativos o alguna cosa más? No me ha parecido que haya nada, digamos así, aburrido. No me ha parecido... El debate al fin y al cabo era pues, los 3 ítems, sí, que eran bastante interesantes los 3 a mi parecer. Se centraban todos, en el lenguaje. Sí, eran todos básicamente el lenguaje, eran al fin y al cabo pues cómo jugar con las palabras, cómo colocarlas, cómo tendría más validez de una manera o de otra, pues, un poco así, me parece. Muy bien. Y bueno, la última, como consecuencia de la sesión que tuvimos la semana pasada, ¿a ti te parece que la forma de acercarte a determinados mensajes o la forma de escribir o leer, escribir correos electrónicos, la forma de comunicarte en las redes sociales, en las que utilices, si es que utilizas, o no sé, interpretar los artículos que lees en un periódico, en una revista, un propio libro, ¿crees que se ha visto modificada en alguna forma? No especialmente, porque yo la verdad pues que al final pues estudias para ser profesor, pues no sé, siempre te mete un poco de caña con el lenguaje. Además en el colegio donde yo he estudiado teníamos una profesora de lenguaje que era muy estricta, que nos estaba obsesionada con que nos expresásemos bien, estuviésemos bien. Y creo que no, siempre he procurado siempre expresarme, y más pues en las redes sociales, que lo ve mucha gente, pues al final no puede, tienes que tener, digamos, no una imagen, pero sí es que determinadas faltas hacen incluso daño a la vista. Sí. A mí me ocurre mucho que algunas cosas en las redes sociales las ves y te saltan al ojo y no puedes callarte y decirle, oye, ¿cómo puedes poner eso? Sí, duele. Así que siempre procuro tener un poco de cuidado. Y luego ya a la hora de leer artículos pues intentas verlo desde distintas posturas porque claro, no sabes la intención comunicativa que tiene la persona que ha escrito. Tú lo estás leyendo, pues interpretarlo de una manera o de otra, pero no sabes la intención comunicativa con la que se ha escrito. Por lo tanto, intentas ponerte en varias posturas un poco para intentar entender lo mejor posible todo lo que quiere decir. Y a la hora, por ejemplo, de escribir tú un correo electrónico, el hecho de usar, por ejemplo, un tiempo verbal o una palabra en vez de otra, ¿crees que ha cambiado a partir de estas semanas o que siempre ha sido, parecido? Siempre intento ser muy cuidadoso porque al final pues, una persona a la que tú le estás siguiendo, por ejemplo, que te comunicas mucho con profesores para tutorías, para trabajos, para lo que sea, no te puedes cometer errores de bulto porque al final no te van a tomar en serio. O sea, cosas que se pueden mover en tu contra y además básicamente pues que hay que utilizar el lenguaje bien, a mi parecer. A mí personalmente me gusta el lenguaje, hice la mención del lenguaje porque me gustaba, me atraía y me gustó utilizarlo bien. Las faltas de ortografía no me saltan mucho a la vista. Sí. O sea, que le das importancia a la forma y al contenido, ¿no? Del lenguaje. Sí, me parece que hay que utilizarlo adecuadamente, para eso está. Pero vamos, que esa opinión que tienes o esa reflexión acerca del lenguaje te viene de más allá que desde hace 2 semanas. ¿No crees que se haya visto ni ligeramente? No, me viene yo creo de lo que te digo, la profesora esta que tuve la suerte de tener, la verdad, de que muy escrupulosa, muy estricta, muy buena, y nos inculcó pues eso, que hay que utilizarlo bien. Al fin y al cabo no es lo mismo leer un texto con faltas, con mal escrito, con malas expresiones, que un texto bien, que lo entiendas a la primera. Al fin y al cabo, a buen entendedor, pocas palabras, pero si encima las palabras son buenas, pues más todavía. Claro. O sea, que esa reflexión acerca del lenguaje te viene desde más allá que esto. O sea, consideras que no ha habido prácticamente ningún cambio en esta... Quizá un poco a la hora de algunos tiempos verbales, a raíz del texto que hicimos, pero en general no. En general he intentado siempre ser muy cuidadoso.
Cuando salimos de la sesión, ¿te quedaste pensando en algunas cosas o Sí, la que más me resaltó fue la de, aún vi más clara incluso la primera. ¿La del futuro? Sí, la vi más clara incluso. Luego comentándolo igual con algún amigo todavía sí, me resultaba más claro. O sea, que le diste alguna vuelta luego después de eso. Sí. Pareció interesante. Luego pues contando a la gente pues a qué ha sido sobre pues a esto, a lo otro, tal. Me pareció, sí. O sea, que has seguido hablando de esto durante unos días también, ¿o? Sí, algo comentado. Podría decirse. Sí. Vale, muy bien. ¿Quieres añadir algo más acerca de la experiencia que has tenido? No, pues eso, me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque estas cosas del lenguaje me parecen bastante interesantes porque además hay bastante más de lo que pensamos al ver un texto. Sí, claro. Pues hay muchas maneras de utilizarlo, la intención comunicativa tiene mucho que ver. Sí. Y al fin y al cabo la cohesión y la coherencia en un texto, pues eso, me parece fundamental. Y dice bastante también, ¿no? Dice mucho que escribe, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, Alejandro, ¿qué tal la experiencia de la semana pasada? Bien, es una experiencia más real. Sí. Yo qué sé. Es que ¿Has vivido algo así antes? No, pero como no tengo problema en juntarme con otra gente que no conozco nada, pues fue... Y hablar de lengua, de analizar la lengua, eso es lo que era un poco diferente, claro, ¿no? Eso es, que no me reúno a hablar de lengua todos los días, sino que pues eso fue lo diferente. Y lo más estimulante a lo mejor... Bueno, te hago las preguntas, ¿vale? Para que se quede la grabación. Mira, teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos el año pasado, de discusión, el año pasado no, la semana pasada, de discusión, de debate acerca de los ítems del test que hiciste hace un año, ¿podrías contarme tus impresiones sobre los aspectos que te parecieron más interesantes o más estimulantes en la entrevista? Sí, bueno, lo más estimulante y más interesante para mí fue el hecho de que nos grabaran. Ah, sí. Sí, porque, a ver, yo reunirme con alguien y hablar de lo que sea, puedo hacerlo, no tengo ningún problema. Pero el caso de que te graben y que estés pensando al principio, joder, me están grabando. Ya, y lo que estás diciendo claro, sobre los temas que estás diciendo y eso. O sea, a lo mejor al principio te cohibes un poco más en expresar. Sí, pero bueno, poco a poco fuiste. Sí, no, luego ya no tengo, por ejemplo, hoy ya sé que me están grabando, pero no tengo ningún problema. Ya. Como ya lo he vivido y eso, pues... Y sobre lo que hablamos, ¿viste algo que te llamara la atención? ¿Sobre los ítems o yo que sé, alguna cosa que te pareció curiosa? Lo que me llama la atención es que, estando aquí, según los leí, decía, joder, yo esto, ¿por qué lo contesté? Porque yo me acuerdo de cuando hice los ítems, estabas en clase y tenías tu tiempo y estabas solo y podías pensar en tus cosas, entonces más o menos lo hacías pensando. Pero cuando llegué, por ejemplo, lo que me pasó es que luego después sí me estuve comiendo la cabeza un rato de, joder, ¿por qué he contestado yo esto? Claro, hace un año. Claro, eso decía yo, y claro, y luego a lo mejor lo que contesté aquí en ese momento no era justamente lo que quería decir porque pues, fue en el momento, ¿no? Pero luego fuera sí que me comía la cabeza en plan diciendo, joder, ¿por qué contesté? ¿Por qué contestaría eso? Eso es. Bueno, eso yo creo que nos ha pasado a todos. Pero, vamos, estuvo bien. Y escuchando las opiniones de los demás y eso, pues sí, yo creo que sí cambiaste alguna idea, ¿no? Sí, o sea... Me acuerdo que en la última, por ejemplo, sí viste un poco otras interpretaciones. Eso es, o sea, yo sabía que había contestado eso porque yo pienso de una manera, pero claro, está claro que hay otras personas pues que pensarán distinto y claro, interpretaciones. ¿Y estás de acuerdo? Sí, que a lo mejor luego compartas o no su opinión, pues eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero sí que estaba de acuerdo con lo que decía. Y la experiencia de hablarlo o argumentar tus opiniones pues eso de forma oral delante de gente. Pues eso es como, pues no sé, pues como cuando estoy con mis amigos. Ajá. Que hablas de cualquier cosa, das tu opinión y si piensas una cosa, pues R que R y no sales de eso. A lo mejor con tus amigos no les haces caso. Te das una idea, ¿no? Y te vas a salir de lo que has dicho al principio. Con gente nueva, pues bueno, las escuchas y es diferente a cuando escribes, ¿no? Eso es. O sea, y también lo que fue, no sé, interesante fue que no los conocía. Es decir, lo que me sorprendió es que yo era el único de primero. Ellos eran de cursos superiores, no sé de qué curso serían. Ah, vale. O sea, yo no los conocía nada. Porque podía dar la casualidad que hubiéramos sido los tres de primero. Y a lo mejor si los conozco... ya tendrías más confianza. Claro, eso es. A lo mejor hubiera sido distinto. Claro. Pero ellos lo sabía. Lo bueno es eso que eran de otros cursos y no los conocía de nada. Entonces, bien. ¿Y cuáles han sido los aspectos que te han parecido menos interesantes o más negativos, por así decirlo? Algo que
que no te gustó. Es que no es que, O o sea, más. todo me parece Sí. interesante. A lo mejor puedes decir el sitio, que no Ya. estás en un sitio que digas es el colegio o es la universidad, Ajá, que es un un sitio diferente. Pero sobre lo que es ideal, el ¿no? contenido de lo que hablamos, Claro, eso es- así, no. algo que no te pareciera interesante. No, sí, o sea, me parece todo interesante. A lo mejor hubiera cambiado los ítems, bueno, por Ah. ver qué pasa. Ya, Pero ya, vamos, ya. que, ¿Y de los 3 que hicimos, alguno que no te llamara mucho así? O... bueno, o sea, los 3 que hicimos bien, Ujú. porque el del primero se podía hablar, o sea, eran 2 frases, pero podías haber estado hablando aquí 1 hora si hubieras querido. Sí. A lo mejor porque estás nervioso y tal, pues hablas 2 minutos. Sí. Vale. Y da mucho pie a la Claro. ambigüedad, ¿no? Esas 2 Sí. frases. Y bueno, el texto es que era... como ¿Qué te cada gusta uno. más, lo de discusión de los ítems o el texto? A mí, la discusión de los ítems. ¿Te pareció más amena o te...? Sí, o sea, bueno, es que, claro, lo del texto es que... no sé, Ya. me parece más entretenido, no sé, debatir sobre eso, que el texto, el cambio de las palabras, el porqué. Ya. Pero vamos, que... Que se ciñe más al ámbito igual Sí. gramatical, ¿no? En muchos Claro, casos. eso es. Pero vamos, que no hubo ningún aspecto que no me parecía interesante. Ujú. De hecho, lo que es esto en sí, Sí. me parece interesante. Porque No, no. nunca lo había hecho, es novedoso para mí y, oye, y me ha gustado. Sí. Sí, o sea, no, es una Bien, experiencia... pues me alegro. Una experiencia bien. Diferente, ¿no? Claro, eso es. No es lo mismo que vas todos los días con tus amigos, pues es una cosa Ya. distinta. Sí. Y bien, yo sé. Y para hablar un tema de algo que tampoco... Me Que imagino un que tema no que- podrás debatir con tus amigos, ¿no? Tema que ni hablaré, Con ni, la lengua. ni no sé si volveré a hablar, porque... Bueno, nunca se sabe. Claro, nunca se sabe. Nunca digas nunca, ¿no? Pero Eso vamos, es. que no es un tema con el que yo coja y mañana me ponga a hablar con mis amigos. Pero bueno. Bueno, Pues, y estuvo bien. me alegro. Y por último, como consecuencia del tipo, bueno, de la sesión que tuvimos, ¿te parece que tu manera de acercarte a determinados mensajes, como los correos electrónicos, o la forma de comunicarte en las redes sociales, si utilizas, o de interpretar artículos cuando lees algo en los periódicos, en una revista, en internet, se ha visto cambiada de alguna manera? ¿Te has puesto más analítico, a analizar algo más, o crees que no ha habido, que no ha sufrido cambio? Pues no ha sufrido cambio. Es decir, yo cuando por las redes sociales me comunico, pues sea WhatsApp o lo que sea, pues tengo el lenguaje WhatsApp, está el rápido. No Ajá. pongo que, con Sí. las tres letras pongo la Q y ya está. Cuando escribes y es con el ordenador. Pero o en cambio, si mando un email, Ujú. por ejemplo, si tengo que mandar un email para trabajo, Sí. o para la universidad, o para cualquier cosa, sí procuro escribir, o sea, escribo bien, con sus acentos y todo. Claro. Pero si es para amigos, Ujú. pues... Y eso no ha cambiado desde hace 2 semanas, o por lo No. menos la forma de pensar, decir, aquí qué tiempo uso, o así. Pregunto, ¿eh? No, o sea, No ha tenido ningún cambio. ¿tú no, crees? no ha tenido ningún Vale. cambio. Vale. Vamos, y- que sigo siendo, o sea, sigo igual que siempre. Igual, Sí, vale. no he tenido ningún cambio ni nada. Igual no es no un cambio que se plasme en el correo, sino en tu cabeza o así, no. No, tampoco, o sea, igual. No te has puesto a pensar. El único cambio que hubo fue los 15-20 minutos que según salí de aquí, me estuve pensando el por Ajá. qué había contestado esto, lo Ajá. otro. Eso fue el único cambio que tuve. Y luego ya se acabó. Y luego ya se acabó. Luego Vale. ya, pues eso. Y lo único que, bueno, y lo sigo haciendo, mi novia es leísta, Ajá. y cuando dice se lo di o Se se le le di, yo siempre le corrijo. No sé por qué. Porque me Ya, suena raro. Tú no eres lista. No, yo para no. nada. Bueno, se Pero es lo único que eso. ve. Ujú. Cambiar, ¿no? Pero No eso ya cambia. ya lo hacías antes. Sí, eso ya lo hacía antes y Vale, lo sigo no sé haciendo. lo que haya cambiado Claro, ahora. eso es, que a lo mejor dices Igual se ha ahora, reforzado un poquito, no sabemos. no, sigue igual. Si lo hace, se lo digo. Le digo, oye, ¿qué pasa? Que esto es lo. Pero nada, sigo igual, o sea que cuando eso. Lo único eso, pues que dependiendo para quién vaya dirigido, Ujú. tengo pues lo que es el lenguaje WhatsApp o lenguaje Sí. o escribo bien. Sí, un registro más formal, ¿no? Sí, eso es. Dependiendo de si es pues para una entrevista, si es para Claro. la uni. Si es para mis amigos, no me voy a estar a escribir todo. Ya, Si te van a entender, o sea. Ya. Vamos, que ahora Vale. mismo ahora te comunicas con cualquier persona por WhatsApp y te entiende todo el mundo. Sabe lo Sí, que una K de kilo es un qué. Vamos, lo básico que tú no, que no te ha Sí, cambiado no. nada de reflexionar más o así.
No, yo Vale. sigo igual, vamos, que Vale. no me ha cambiado nada. Te mantienes. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, hombre, a ti. Vamos a hablar. Muy bien, Sheila. Cuéntame, ¿qué te pareció la experiencia de la otra vez? De la semana Pues- pasada que estuvimos grabando. Me gustó porque nunca había hecho nada de esto, Ajá. ni conocía tampoco a nadie que hubiera hecho nada de eso. Me parece interesante. Una cosa diferente, ¿no? Sí. Bueno, te voy leyendo las preguntas. Vale. A ver, teniendo en cuenta la experiencia de la discusión, De lo que del estuvimos, debate, ¿no? sí. Que tuvimos el sábado pasado, acerca de los ítems del test que hicisteis hace un año. ¿Me podrías contar las impresiones sobre qué aspectos te parecieron más interesantes o más estimulantes De de la lo, propia entrevista, ¿eh? de lo que hablamos Sí. la otra vez. Pues me gustó la prueba esa del texto, que era de adecuación. El texto, vale, los ítems de aceptabilidad que se llama, Sí, lo de corregir el texto. como lo íbamos comentando entre todos, porque además eso es algo que a mí me ha gustado desde siempre. Ujú. Además estoy estudiando magisterio, no sé si todos los que hacemos esto somos de magisterio. Sí, vosotros Pues- tres sí. Siempre me ha gustado eso gusta de, mucho de la- corregir y encima con otros compañeros, Ujú. ver sus opiniones, porque cada uno tiene un estilo de escritura, pero más o menos todos estamos de acuerdo en todo Sí. y me gustó por eso la experiencia. Eso es lo que más. Y luego Sí. la prueba de reflexionar también las frases que hablan del futuro y el pasado. Sí, la primera. Sí. Ujú. También porque reflexionar cómo se pueden decir cosas de una misma manera o si algo que parece igual depende del contexto puede cambiar el significado. Sí, de la interpretación también de Sí. cada uno, ¿no? Sí, O sea, te quedas con, sobre todo con el texto de corregir, Sí. vas a corregir errores gramaticales, como tiempos verbales y eso. Ujú. Y luego también con la primera parte. sí. Y la última, La última es que no me acuerdo mucho, era lo de... lo de Homo sapiens, Homo sapiens, Homo sapiens. Sí, pero es que no entendí esa prueba qué Había que... objetivo tenía. Mira, la tengo aquí. Lo que teníais Era era también que interpretarlo, interpretar el enlazar por... significado. Eso es, era un anuncio publicitario y teníais que interpretar o relacionarlo. Bueno, pues también me pareció interesante, pero Mira, aquí no, está. Además esta la hiciste bastante bien, ¿no? no me ha quedado esta tanto como las otras, no sé. Vale. Entonces lo meteríamos en uno de los aspectos que te ha parecido menos interesantes, quizá, Sí, en la entrevista. sí, no que no me haya gustado, también me parece interesante, pero los otros dos más en comparación. Principalmente porque no sabía el objetivo de esto, no sé. No, Sí, pues tenías que... que igual Lo de Homo era el sapiens. último que hablamos y estamos ya más cansados o... Sí, vamos, Sí. tenías que interpretar el sentido de esta Sí. expresión Homo sapiens porque lo ha usado una empresa que anuncia decoración de interiores. Sí. Entonces, bueno, yo creo que la interpretación que hiciste relacionando Home con que viene de Homo sapiens, bueno, esta relación de Homo sapiens, Home en inglés, Ujú. estuvo bastante bien. Sí, bueno, aquí cada uno puede... Sí, claro, Sí. interpretaciones libres, ¿no? Como la del el futuro es presente, ¿no? ¿Algún otro aspecto más a destacar, tanto como positivo como negativo, de De esto, pues, no. lo que hablamos, vamos, el otro día, de todos los ítems que comentamos? No, porque los que comentamos fueron estos tres, ¿no? No sé si Sí, me dejo fueron alguno, solamente entonces- estos tres. Vale. Y ya del test no me acuerdo de cuando lo hicimos. Ya, bueno, ahí había unos cuantos más. Sí. Bueno, pues pasamos a la pregunta número 3. Como consecuencia del tipo de debate lingüístico que tuvimos el otro día, ¿a ti te parece que la manera de acercarte a determinados mensajes como correos electrónicos, redes. sí, o tu forma de comunicarte en las redes sociales, si es que utilizas, o de interpretar los artículos que lees en los periódicos, en las revistas, o bueno, tu forma de procesar el lenguaje, ¿no? Tanto para interpretarlo cuando lo lees como para escribirlo o crearlo? ¿Crees que se ha visto modificada a partir de esa sesión que tuvimos o que se ha mantenido? Se ha mantenido Sí. igual. Esto Sí. Sí, por ejemplo, creo tú que no he no ha cambiado modificado. nada.
La manera que tengo yo de escribir o Ujú. así en este tipo de cosas pues es la misma. Sí. Que yo suelo escribir con corrección gramatical, Ujú. pero con un lenguaje así familiar, Ajá. porque redes sociales y eso. Sí. Pero no, aunque no haya cambiado tu forma de escribir, sino la forma de pensar. Igual, cuando ves algo dices, ha usado este tiempo verbal porque Eso me va ha bien. pasado siempre, es que yo Siempre. siempre he sido de reflexionar, Ujú. pero más que en las redes sociales, que parece que ahí se permite cualquier cosa, reflexiono más en cuando estoy haciendo trabajos más de la universidad o... Ujú. Además estoy haciendo la mención de inglés y comparo mucho los dos idiomas. Ajá, eso es interesante. Sí, cuando estoy, por ejemplo, traduciendo, te quedas con una frase en inglés que dices, ¿y esto por qué es así? La comparas con el español y eso lo hago mucho. Ujú. Sobre Pero todo expresiones, significados. Pero que haya cambiado con esta prueba, ¿no? No, o sea, me dices que es algo, la reflexión y esto que es algo de siempre, ¿no? Que te Sí. ha venido. O sea, no has visto ningún cambio ni nada, ¿no? No, Vale, pues nada, ¿quieres añadir alguna cosita más? no. Pues entonces no. Encantada de esto. Me alegro, Ya. sí.